tal vez no estuvieron presentes cuando eso pasó, pero grabé la clase 2 también. Tengo un canal de YouTube donde voy a ir subiendo las clases. ¿Cómo? ¿Quieres monetizar? Un poco chivo, ¿no? ¿Puedes evaluar? No, que pensé que era M2 y tengo Ya voy subiendo las clases ahí todos los viernes después de que termine de grabarlas. La primera clase, como les digo, bueno, la clase 2 en realidad ya está subida. No tiene el mejor audio ni la mejor calidad porque, bueno, no tenía el trípode y tuve que colocar el celular del proyector, entonces se escuchaba el ruido de fondo y todo, pero bueno, la idea es que cada vez vaya a salir de esto mejor. La clase pasada estuvimos terminando el capítulo 1 y empezamos el capítulo 2. Ahora la idea sería terminar el capítulo 2, que vendría siendo el capítulo de números racionales, y después dar el capítulo 3. Lo último que estuvimos viendo era operación con fracciones, tanto adición y subtracción como multiplicación y división. Si no estuvieron presentes, como les digo, pueden ver la clase grabada. Ya, pasamos ahora a las propiedades con las operatorias en los números racionales. ¿Sí? Una propiedad muy importante de los números racionales es la cerradura, ¿sí? Que tal vez a ustedes les ha aparecido en algún ejercicio, que significa que cada vez que sumemos, restemos o multipliquemos dos números racionales, siempre el resultado también va a ser un número racional. Por ejemplo, acá como dice, 2 tercios más 5 medios es igual a 19 sextos y eso es un número racional. También si multiplicamos, bueno, si restamos, incluso si es un número periódico, le restamos un número natural, también tenemos un número racional. Y en la multiplicación pasa lo mismo. Por ejemplo, siempre que multipliquemos dos fracciones, vamos a obtener un número racional, porque las fracciones, como son una división entre dos números enteros, significa que son racionales. Entonces cualquier operación con fracciones también va a dar como resultado un número racional. Otra propiedad que tenemos es la conmutatividad, ¿sí? Que significa que en la adición y la multiplicación de los números racionales podemos obtener el mismo resultado independiente del orden en el cual operemos los sumandos o los múltiplos, o los factores, ¿sí? Si por ejemplo tenemos 2 tercios más 5 medios, y eso nos da 19 sextos, es lo mismo si lo hiciéramos al revés, y hiciéramos 5 medios más 2 tercios, nos daría exactamente el mismo resultado. Para la multiplicación lo mismo, da lo mismo si multiplicamos A por B que si multiplicamos B por A. La asociatividad. Cuando sumamos o multiplicamos 3 o más números racionales, dice que podemos elegir cualesquiera dos de ellos para iniciar la operación. Esto significa que si tenemos A más B más C, da lo mismo si nosotros hacemos A más B entre paréntesis más C, que si hacemos A más B más C, que si hacemos incluso B más A más C. Como los números se están sumando, da exactamente igual la manera en que los agrupemos, entonces pongamos los paréntesis y el resultado va a ser igual. Y con la multiplicación pasa algo parecido. Si en vez de sumar esos números los estuviéramos multiplicando, obtendríamos exactamente lo mismo. Así que da lo mismo donde escribamos los paréntesis, ¿sí? Esto para cualquier número racional, también para los reales incluso, siempre que bueno, los números sean reales. Si aplicamos ya números complejos, otras cosas no necesariamente se tienen que estas reglas. Y siempre que sea la multiplicación también. Porque si lo hiciéramos con división, ahí ya depende, no es lo mismo necesariamente, ni tampoco con la resta. Entonces por eso habla de la asociatividad con la adición y con la multiplicación. ¿Ya? También están los elementos neutros, de los cuales hablamos creo un poco en la clase pasada. Tenemos el neutro aditivo, que es el 0, que es decir, a cualquier número que tengamos, si nosotros le sumamos 0, vamos a seguir teniendo el mismo número. Entonces se define el 0 como neutro aditivo, ya que no afecta. Y lo mismo para la multiplicación, que tenemos el neutro multiplicativo, que es el 1, ya que multiplicando cualquier número por 1, tenemos el mismo número, ¿sí? Entonces
cosa que nosotros tengamos, la podemos multiplicar por 1, vamos a obtener exactamente lo mismo. Tenemos acá también los inversos, ¿sí? Nos dice, si tenemos un número racional que es A, encontraremos un número B que si lo sumamos a A, el resultado será 0. Bueno, eso se le conoce, perdón, como inverso aditivo u opuesto. Esto básicamente se refiere a que cuando nosotros tenemos la recta numérica, si ponemos el 0, si nosotros tenemos hacia la derecha, por ejemplo, un número A, ¿sí? El número que sería opuesto a A sería el número que estaría a igual distancia de 0, pero hacia el otro lado, ¿sí? Y este sería menos A. ¿Sí? Entonces el opuesto de A es menos A, y también aplica al revés. El opuesto de menos A sería A. Es simplemente el número de signo contrario. Que cuando los sumamos estos números darían como resultado 0. Y para la multiplicación tenemos el inverso multiplicativo o el recíproco, que es, si nosotros tenemos A, bueno, el inverso multiplicativo, que también se llama recíproco, sería el A elevado a menos 1, que es lo mismo que 1 partido A. ¿Sí? Así como se define. Entonces, esto por ejemplo, bueno, no solo aplica con los números positivos, sino también si tenemos un número, para poner un ejemplo numérico, si tenemos menos 2/17avos, bueno, el inverso multiplicativo de eso, es decir, si a esto le agrego menos 1, tendríamos, se mantendría el signo negativo y habría que dar vuelta al numerador y denominador. ¿Sí? En este caso, el 17 de arriba y el 2 abajo. ¿Sí? Dice por ejemplo acá, si A es igual a 5, entonces A elevado a menos 1 es 1 partido 5. ¿Ya? Esto se explica porque, bueno, si A es igual a 5, el 5 lo podemos escribir como 5 partido 1. ¿Sí? Entonces, si nosotros queremos calcular el recíproco de A, que es A elevado a menos 1, bastaría esto darlo vuelta y tendríamos 1 partido 5. Y acá con otro ejemplo, si tenemos menos 3 octavos, entonces el inverso multiplicativo de A, que es A elevado a menos 1, sería menos 8 tercios. Tenemos la distributividad o propiedad distributiva también, que funciona respecto a la multiplicación, que nos dice que nosotros cuando estamos multiplicando un número, por ejemplo, otra vez si lo hacemos con álgebra, tenemos A multiplicando a la suma de dos números, ¿sí? B más C. ¿Ya? Bueno, la propiedad distributiva dice que sumar estos números, multiplicarlos por A, es exactamente lo mismo que multiplicar por A ambos términos que tenemos dentro del paréntesis. ¿Sí? Entonces esto es lo mismo que AB más, se mantiene el signo que está dentro del paréntesis, AC. ¿Sí? Y con la resta pasa lo mismo. Si nosotros tuviéramos A multiplicando acá a una diferencia, el resultado sería A por el primer término menos A por el segundo término, y así como podemos nosotros distribuir hacia dentro de un paréntesis. ¿Sí? Acá dice lo mismo. Si lo aplicáramos a números, por ejemplo, nos dicen 2 tercios por, entre paréntesis, 5 más 1 medio. Bueno, eso sería lo mismo que 2 tercios por 5 más 2 tercios por 1 medio. Y acá, bueno, aparece desarrollado 2 tercios por... Claro, el 11 medio, bueno, el 11 medio que aparece escrito acá es el equivalente al... Vamos a ver. A ver si lo desarrollamos acá al costado, por ejemplo, porque como igual se faltaron un par de pasos. 2 quintos por 5 más 1 medio, ¿no? Bueno, si eso lo desarrollamos, sería 2 quintos por 5, 2 quintos por 5
5 es lo mismo que 5 partido 1 y podríamos multiplicar 2 por 5. 2 por 5 es 10. Se mantiene el denominador. Y acá multiplicación de fracciones también se multiplican los numeradores, 2 por 1, 2. Y los denominadores también se multiplican, 5 por 2, 10. Y acá para hacer esta suma, bueno, quedaría igualar denominadores, ya que cuando sumamos fracciones tenemos que tener los mismos denominadores para poder sumarlas o operarlas. Entonces, como acá tenemos denominador 10 y acá tenemos denominador 5, bueno, podemos amplificar esta fracción por 2, así llegar al denominador 10. Entonces, esto, amplificándolo por 2, obtenemos 20 décimos más 2 décimos. También, por ejemplo, en vez de haber amplificado esta fracción, podrían haber simplificado esta, es exactamente lo mismo. Y 20 más 2 sería 22 décimos, que simplificando ahora por 5, no, por 2, nos daría 11 quintos. Teníamos lo que nos decían acá. Acá hacemos el desarrollo de eso. ¿Sí? Voy a pasar rapidito el contenido, más que nada, y después de que termine de pasar el contenido de la unidad 2, capítulo 2, vamos a revisar el control mini 2, que creo que todos ustedes ya tienen en su poder, si en algún momento se los pasé, para después de eso pasar al capítulo 3. ¿Ya? Entonces, no me pasa el virtual, tengo del control mini 3, que es para el siguiente capítulo, pero entonces no tengo más. Igual, cuando lo desarrolle lo voy a proyectar acá en la pizarra y vamos a ir resolviendo ejercicio por ejercicio. O sea, que para los que no lo tengan, igual lo pueden ver acá en la pizarra. Bien, los números decimales. ¿Sí? Dice acá, al efectuar la división entre el numerador y el denominador de una fracción, se obtiene un número decimal. Un número decimal tiene dos partes, ¿sí? Una que es entera y otra que es decimal. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros tenemos 3 medios y hacemos la división, bueno, eso nos da 1,5, el cual el 1 es la parte entera y el 0,5 ya sería la parte decimal, ¿sí? Porque está a la derecha de la coma, es el decimal. Y hay distintos tipos de números decimales, ¿sí? Los más típicos, con los que más solemos trabajar, son los decimales finitos, ¿sí? Que son aquellos que tienen una parte decimal que tiene un número finito de dígitos. Es decir, que nosotros podemos escribir la cantidad de dígitos que ellos tienen en el decimal y no son infinitos, ¿sí? En algún momento se detienen, por así decirlo. Si nosotros tenemos el 0,25, bueno, dice que tiene dos cifras decimales porque después de la coma contamos que hay un dígito que es el 2 y otro dígito que es el 5. Entonces tiene dos dígitos después de la coma y como todo es un número finito, este también es un decimal finito. Tenemos también los decimales infinitos periódicos, que son aquellos que después de la coma tienen una serie de números, una serie de números que se repiten, ¿sí? Constantemente. Por ejemplo, si nosotros tenemos acá el 1,63 periódico, bueno, eso es lo mismo que escribir 1,63, 63, 63, 63, 63 y así, ¿sí? Entonces acá la parte entera sería el 1, y luego la parte decimal sería el 63 periódico, y diríamos que ese número tiene un periodo 63 porque el 63 es el número que se repite constantemente, ¿sí? Como vemos ahí, en ese caso, como dice, es un decimal infinito, porque si bien nosotros podemos abreviarlo con esta notación, si quisiéramos escribir el número completo no podríamos, ¿sí? Tendríamos que escribir 63 hasta el infinito, entonces no hay ningún momento en el cual el decimal termine, a diferencia de los finitos. Tenemos también los decimales infinitos semiperiódicos, que son aquellos que después de la coma no tienen su periodo directamente, ¿sí? No tienen su periodo directamente después de la coma, sino que hay por lo menos un número que sea decimal que no está incluido dentro del periodo. Por ejemplo, acá como tenemos el 3,617 periódico, ¿sí? Bueno, vemos que este es un número decimal porque tiene números después de la coma, y si queremos pensar cómo se compone, bueno, podemos ver que el 3 es la parte entera del número, podemos ver que está el 6 como decimal, pero que no es periodo, y a eso se le denomina anteperiodo, ¿sí? Cualquier número
o números que estén después de la coma, pero que no estén incluidos en el periodo, son del anteperiodo. Y luego ya tenemos el 17, que vendría siendo el periodo, que se escribe acá con esta rayita arriba, que eso significa que el número se va repitiendo constantemente hasta el infinito, ¿sí? También, por ejemplo, en vez de la línea arriba podrían escribir 3 puntos, y eso también da a entender que es un número infinito, en este caso semiperiódico, ¿sí? Bueno, acá nos menciona, por ejemplo, los distintos nombres que tienen los dígitos decimales. El más básico, claro, es la unidad. Después, más grande que la unidad, tenemos la decena, luego la centena y luego la unidad del mil. Desde el otro lado, en los números decimales, bueno, tenemos la décima, luego la centésima, la milésima y la 10 milésimas. Aunque eso sí, la unidad del mil igual no suele aparecer mucho, y la 10 milésima tampoco. O sea, con que manejen de unidad a centena y desde décima a milésima, más que suficiente para la base. Ya, operatorio con decimales, ¿sí? Cuando nosotros tenemos dos decimales que se están operando, ya sea para adición, sustracción, multiplicación, división, podemos aplicar algunas técnicas, ¿sí? Porque por lo general suele costar más operar con decimales que con números enteros. Acá nos dice para la adición y la sustracción que, por ejemplo, cuando nosotros queremos operarlos, podemos escribir un numerito abajo del otro y hacer que coincidan la parte entera, la coma y la parte decimal. O sea, en otras palabras, que vayan coincidiendo los dígitos decimales que tienen, ¿sí? Nos pone acá el ejemplo de si nosotros tenemos 0,247 y tenemos 21,65 y queremos sumar esos dos números. Bueno, como les decía, tenemos que hacer coincidir la coma en el mismo lugar, y que a la izquierda de la coma obviamente que la parte entera de los números y hacia la derecha la parte decimal. Entonces, habiendo así alineado ambos números, queda operar. Acá podemos dejar un espacio, por ejemplo, ya que el número, digamos, no tiene más decimales, o si quieren también lo podemos reemplazar con un 0, porque este número, el 21,65, también, por ejemplo, lo podemos escribir como 21,650. Podemos escribir, de hecho, infinitos ceros hacia la derecha, y no va a cambiar nada porque como es un número decimal, después de la coma, si agregamos ceros, no altera el valor, ¿sí? Pero bueno, lo vamos a dejar así, o le vamos a dejar un 0 ya, para que quede claro. Entonces, una vez que alineamos ahí los números, queda operar. Si estamos sumando, entonces sumamos cada uno de los dígitos. 7 más 0, 7, 4 más 5, 9, 2 más 6, 8. Acá respetamos la posición de la coma. Y después 0 más 1, 1. Y acá, bueno, así como pasaba con los decimales, que podemos escribir infinitos ceros hacia la derecha, también con una vez que tenemos la parte entera, podemos escribir más ceros hacia la izquierda y no va a afectar nada con los números. 0 más 2, 2. Y ahí llegamos entonces al valor de esa operación con números decimales. Si tuviéramos una resta, lo mismo, alineamos los distintos dígitos del número y operamos. ¿Sí? Como operaríamos una suma o una resta, se opera exactamente igual, solo teniendo cuidado de alinear ambos números. Ya, para la multiplicación, dice, para todos los números decimales se multiplican como si fueran números enteros y luego se ubica la coma en el resultado final. De manera tal que el resultado tenga la misma cantidad de cifras decimales que la suma de la cantidad de decimales de los números del ejercicio en conjunto. A lo que se refiere ahí es que, por ejemplo, como dice acá, si multiplicamos 1,24 por 0,002, podríamos nosotros agarrar el número como tal sin la coma, multiplicar los números y después agregar la coma al final, ¿sí? Si nosotros al 1,24 no tomamos en cuenta la coma, lo podemos escribir como 124, ¿sí? Y al 0,002 lo agarramos como 2 nomás, ¿sí? Porque no tratamos esta coma, entonces como si no estuviera, tendríamos simplemente un 2. Multiplicamos entonces por 2. Y acá, por ejemplo,
pueden multiplicar hacia abajo, pueden multiplicar hacia la derecha, haciendo lo mismo. Multiplican 4 por 2, 8, 2 por 2, 4 y 1 por 2, 2. ¿Ya? Entonces ahí obtendríamos el resultado de esta operación. Pero la operación original que tenemos es esta. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Contamos cuántas cifras hay después de la coma. Es decir, cuántos decimales tiene cada uno de los números. Entonces, contamos acá, tiene 1, 2, 3 cifras después de la coma, y acá tiene 2. ¿Sí? 1 y 2. En total tienen 5. Entonces, por la cantidad de cifras que haya después de la coma, nosotros vamos a mover en nuestro resultado el espacio de la coma 5 veces hacia la izquierda. ¿Sí? Ahora, este número, que es una parte entera, o sea, es un número entero, digamos, podríamos escribirlo ahí con coma, si no afectamos nada. Podríamos incluso escribirlo coma 0, y no va a afectar nada, el valor va a seguir siendo igual. Entonces, cuando nosotros tenemos un número entero o natural, vamos a ver que la coma se ubica acá, ¿sí? Justo a la derecha del número cuando este termina. Entonces, si nosotros tenemos que la coma está acá y ahora nosotros queremos mover la coma 5 veces, la vamos a mover hacia la izquierda. Entonces, ahí la moveríamos una vez, ¿sí? Ahí la moveríamos 2 veces, si la ponemos acá 3 veces. Luego, para seguir moviéndola, vamos a escribir ceros, ¿ya? Hasta ahí dijimos que movemos la coma 3 veces, ¿ya? Vamos a escribir un 0, la movemos una vez más, y vamos a escribir otro 0 y movemos una vez más la coma. No hace falta que ustedes vayan dibujando siempre la coma y contando, pero simplemente como una manera gráfica de entender que la coma se va moviendo sí esa cantidad de espacios. Entonces, como teníamos 5 dígitos en los decimales entre ambos números, movemos la coma 5 espacios, y el número que tendríamos, bueno, acá después de la coma igual iría un 0, por si acaso. Entonces el número que tendríamos, no toman en cuenta los espacios que hay, pero bueno, el número sería al final, perdón, por rato. El número sería al final 0,00248, ¿sí? Entonces, como les decía, si tienen una multiplicación de dos números decimales, operan como si fueran números naturales, normal, después cuentan cuántos dígitos tienen después de la coma y después mueven la coma al final, después de que tienen el resultado, mueven la coma esa cantidad de veces a la izquierda. Para la división vamos a aplicar otra técnica, ¿sí? Que va a ser mover la coma, pero de otra manera. En este caso sería deshacernos de la coma moviéndose a la derecha. Para hacer eso vamos a amplificar. Entonces, acá nos dice que nosotros tenemos 2,25 dividido 0,5, ¿ya? Entonces, para no tener que operar con los decimales, nosotros podemos amplificar ambos números, tanto el divisor como el dividendo, y así obtener una fracción, no, en este caso, una división que sea equivalente a la división original y que tenga el mismo resultado, ¿sí? Es más o menos algo parecido a lo que se aplica en las fracciones cuando nosotros tenemos, por ejemplo, 3 cuartos y decimos que eso si lo multiplicamos por 2 va a ser igual a 6 octavos, ¿sí? Entonces, la división entre 3 y 4 da el mismo resultado que la división entre 6 y 8, ¿sí? Siempre que amplifiquemos por el mismo número, tanto el dividendo como el divisor, el resultado de la operación va a ser el mismo. Entonces, acá que tenemos una división, vamos a aplicar lo mismo. Y vamos a multiplicar por una potencia de 10, es decir, un número que tenga un 1 y después una cantidad de ceros, con tal de eliminar en ambos números las comas, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, acá multiplicamos por 10, nos damos cuenta que esto quedaría en 5, pero acá quedaría 22,5. Ahora, si lo multiplicáramos por 100, ¿sí? Vamos por acá, lo vamos a multiplicar por 100. Bueno, al multiplicar este número por 100, estaríamos moviendo la coma 2 espacios hacia la derecha, ¿sí? Obteniendo así el número 225. Y luego, al multiplicar 0,5 por 100, obtendríamos el número, si movemos la coma 2 espacios a la derecha, obtenemos 50. ¿Sí? Entonces obtenemos que esta división que teníamos originalmente es lo mismo que 225 dividido 50. Y una vez que tenemos eso, podemos operar como nosotros haríamos con una división de números naturales,
Entonces, para dividir ahora, decimos, bueno, ¿cuántas veces entra el 50 en el 2? Ninguna. ¿Cuántas veces entra el 22? Tampoco ninguna. Y en 225, bueno, entra 4 veces. ¿Sí? Esto, bueno, lo voy a hacer porque si fuera un número más grande, en realidad podríamos llegar y intentar como descomponer el número, pero como no entra más de 10 veces, decimos que 225, bueno, igual a, o sea, dividido 50 es igual a 4, porque 4 por 50 es 200, quedaría como resto 25. Pero si queremos seguir dividiendo, podríamos hacer, decir que el resultado, que es esta parte entera, habría que sumarle el resto, que me queda que es 25, partido el 50, si que era el divisor. Ahora, esto si lo simplificamos por 25 es lo mismo que un medio, y un medio es lo mismo que 0,5. Un medio es lo mismo que 0,5. Entonces, al final, el resultado de la división es 4,5. Entonces, bueno, lo que venía con todo esto, igual me enredé un poco con la división y todo, pero lo que venía es, si tenemos la división de dos números que son decimales, o con que solo uno de ellos sea decimal, no hace falta que sean ambos, podemos amplificar con tal de eliminarnos las comas y así poder operar, porque el resultado que vamos a obtener va a ser exactamente igual. Otro ejemplo de división, ya. Exacto como ese. Ya, entonces si nosotros tenemos un número decimal 1,34, ¿ya? Dividido 0,002, ¿ya? Nos damos cuenta que acá este primer número tiene dos cifras decimales, ¿sí? 1 y 2. Y el número de acá tiene 3 cifras decimales, 1, 2 y 3. Entonces, ¿por qué número podríamos nosotros multiplicar para eliminarnos estas comas que tenemos? Bueno, sería por 100, ¿sí? O sea, perdón, por 1000. El número que tenemos, por 1000. El número por el que habría que multiplicar sería igual a 1 y la cantidad de ceros sería equivalente a la cantidad de decimales que tienen estos números. O sea, bueno, el del número que tenga mayor decimal, o sea, más cantidad de decimales. Entonces, este tenía 3 decimales, entonces nosotros vamos a multiplicar por 1 con 3 ceros, en este caso es 1000, ¿sí? Entonces, multiplicando por 1000, sería 1,34 por 1000, ¿sí? Dividido 0,002 por 1000. Entonces, como estamos amplificando tanto el dividendo como el divisor, no estamos alterando el resultado de la operación. Luego acá, como el 1000 tiene 3 ceros, podemos mover la coma 3 veces hacia la derecha. Y acá lo vemos una vez, 2 veces. Si lo moviéramos 3 veces, obtendríamos el número 1340. Y acá, multiplicando 0,002 por 1000, como el 1000 de nuevo tiene 3 ceros, moveríamos la coma 3 veces hacia la derecha, obteniendo 1, 2 y 3. Quedaría por acá la coma y tendríamos como resultado simplemente 2. Entonces, 1340 dividido 2. ¿Sí? Para hacer esta división, si es que no le sale rápido mental, podríamos simplemente ir dividiendo uno a uno los términos. ¿Sí? Pero vamos con el 1. 1 dividido 2, no puedo. ¿Ya? Bajo el 3, entonces. Ahora, 13 dividido 2, si puedo. ¿Cuántas veces entra el 2 en el 13? 6 veces. ¿Sí? 6 por 2, 12. Entonces, luego a este número que tengo le resto 12. Como resultado obtengo 1. ¿Ya? Luego bajo el siguiente número que tengo, que es 4. ¿Sí? Y ahora busco 14 dividido 2. No, hay que pagar el parlante.
Ya, entonces decíamos, acá tenemos 14. 14 dividido 2, un número, o sea, cuántas veces entra el 2 en el 14, 7 veces, ¿sí? Y nos queda con restos 0, esto, pero como acá nos queda un 0 de más, ¿sí? Que no aplicamos, sería aplicar ese 0 acá. Y si no, por ejemplo, también podríamos, en vez de haber bajado 0,4, también podemos bajar el 0 y 140 dividido 2 es 70. Entonces, como resultado tenemos 670. Que esto resulta, bueno, más fácil que intentar dividir esto, que es como más complicado de imaginar que podría ser 1,34 dividido 0,02. Entonces, por eso es que amplificamos para así eliminarnos los tomas y poder simplemente dividir con números naturales, que resulta más sencillo. ¿Quedó más claro ahí? No sé si alguien tiene alguna duda sobre la división o multiplicación con números decimales. Entonces eran 670. No, 670. Porque, ¿cachai? Por ejemplo, con la multiplicación. No, me cagaste. ¿Qué pasó? No, sí, espera. Porque, claro, con la multiplicación, recién cuando multiplicábamos números decimales, lo que hacíamos era, digamos, multiplicar los números por sí solos, multiplicar los números naturales y después mover la coma. Ahora, ¿eso por qué se hace? Porque, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, 2 por 8, ¿ya? Para ponerlo, no es lo mismo que 20 por 80. ¿Sí? Si yo le agrego un número o lo multiplico por 10, digamos, amplifico por 10, no tengo el mismo resultado, ¿sí? Entonces, cuando nosotros con la multiplicación nos quitábamos las comas, en realidad lo que estábamos haciendo era amplificar por un número, ¿ya? Y cuando nosotros obteníamos el resultado al final, después de multiplicar los números naturales, teníamos que mover las comas de vuelta. Y lo que estamos haciendo en realidad, o sea, por más que no lo haya escrito y todo, pero el proceso que está detrás de eso es que estamos simplificando. O sea, estábamos primero multiplicando por algún número, es decir, mover las comas o no tomar las comas en cuenta, y después al final estábamos simplificando, ¿sí? Porque con la multiplicación no pasa que si nosotros amplificamos ambos factores o múltiplos, vamos a obtener como resultado algo igual, ¿sí? O sea, por ejemplo acá, 2 por 8 es 16. Pero eso no es lo mismo que 20 por 80, que es 1600. ¿Sí? El resultado no va a ser igual. Entonces, con la multiplicación lo que hacemos es primero quitarnos las comas, es decir, amplificar, por más que no lo digamos como tal, y después cuando obtenemos el resultado, movemos las comas de vuelta, con tal de simplificar y tener el resultado original. Ahora, no es lo mismo con la división, porque con la división sí pasa que, por ejemplo, 2 dividido 8, ¿sí? Acá esto sí es lo mismo que 20 dividido 8. ¿Ya? ¿El resultado lo dejo amplificado? No, el resultado, o sea, tú Y decís como delante era 670, pero se deja así. Sí, se deja así. No, se deja así. Porque, como te digo, con la multiplicación lo que hacemos es mover la coma y después de que obtenemos el resultado, moverla de vuelta. ¿Ya? Pero con la división, lo que nosotros estamos haciendo al amplificar tanto el dividendo como el divisor es facilitarnos la tarea de dividir, tal vez, pero en este caso no es que estemos facilitando nada, pero es como para demostrar que es lo mismo, ¿sí? Pero, claro, con los decimales, sí podríamos decir que 0,3 dividido 0,06, bueno, eso es lo mismo que si nosotros multiplicamos por 100, que tenemos 30 dividido 6. ¿Sí? Entonces ahí nos simplificamos la tarea. Pero como estamos amplificando, en realidad el resultado que obtenemos de esto, el resultado que obtenemos de esto es lo mismo. ¿Sí? Eso. Entonces ahí, claro, hay cuidado porque con la multiplicación sí tenemos que recordar de cuando obtenemos el resultado, mover la coma la cantidad de veces que haya, o sea, tantas veces como decimales haya en los dos factores que estamos multiplicando, pero con la división es exactamente lo mismo, porque al amplificar ambos números, el resultado que obtenemos va a ser igual que la división original. Y ahora tenemos transformación de decimales a fracciones. ¿Ya?
Cuando nosotros tenemos un decimal y queremos transformarlo en una fracción, ya sea para operar o para expresarlo de una manera distinta, más simple, lo que sea, en caso de que sea un decimal finito, como vimos antes, es decir, que tenga finitos números o finitos dígitos después de la coma, lo que vamos a hacer es escribir el número como tal, como si no fuera decimal, como si no tuviera coma, ¿sí? Vamos a escribir 42, ¿sí? Y luego a eso lo vamos a partir por 1 y vamos a escribir tantos ceros como decimales allá acá. 0,42 tiene dos decimales, ¿sí? Uno que es el 4 y otro que es el 2. Como tiene dos decimales, luego acá escribimos dos ceros y así es como expresamos ese decimal como una fracción, ¿ya? Si el decimal no es finito, tenemos otros dos casos. El caso de que sea un decimal periódico o un decimal semiperiódico, ¿ya? Y para transformar esos tipos de decimales a una fracción es un poco más complicado, pero en realidad tampoco cuesta tanto. Dice acá, por ejemplo, si tuviéramos el 0,45 periódico, ¿ya? Si nosotros queremos transformar un número periódico como ese a una fracción, vamos a, de nuevo, escribir el número como tal arribita, sin ningún tipo de décima, ni decimal, ni la coma, ni el periodo, nada, el número como tal. Entonces 45. Y a eso lo vamos a partir por tantos 9 como decimales allá en el periodo, ¿sí? Acá en este caso, como estamos hablando de decimales periódicos, toda la parte decimal es parte del periodo, ¿sí? Únicamente tenemos dos decimales que son parte del periodo, que son el 4 y el 5. Y como tenemos 1 y 2, bueno, acá vamos a agregar 1 y 2, 9, ¿sí? Entonces ahí transformamos ese número decimal periódico a una fracción. Si por el contrario, si no fuera periódico, es decir, si el periodo no estuviera directamente después de la coma, tendríamos el caso de que es un decimal semiperiódico, ¿ya? Y ahí lo que hacemos es, vamos a poner un caso más o menos parecido. Si tuviéramos 0,045 periódico, ¿ya? Ahí entonces el 45 está dentro del periodo, pero ese 0 que está después de la coma no es periodo, ya eso es anteperiodo. Bueno, ahí lo que hacemos es escribir otra vez el número completo, sin ningún tipo de signos ni nada, en este caso 45, le vamos a restar el anteperiodo, es decir, lo que está entre la coma y la parte periódica. ¿Me parece que es así? Sí, le vamos a restar. Sí. Perdón, no, le vamos a restar no el anteperiodo solamente, sino todo lo que está a la izquierda, ¿ya? En este caso, como tenemos ceros, simplemente restamos 0, que en realidad no va a afectar en nada, pero bueno, es para mantener la fórmula. Y luego acá, en el denominador, vamos a escribir de nuevo tantos 9 como dígitos allá en el periodo, ¿sí? En este caso hay 2 dígitos, vamos a escribir 2 9 y vamos a escribir tantos ceros como cifras en el anteperiodo haya. En este caso hay una cifra decimal que está fuera del periodo, es decir, una cifra en el anteperiodo y vamos a escribir un 0 con él. Entonces, ese número nos quedaría 45 partido 990, ¿ya? Ahora, ojo, esta es una forma para transformar el número a la fracción, pero eso no significa que la fracción sea irreductible, que esté simplificada lo más posible. Entonces, por ejemplo, este número de acá, si bien es lo mismo que este, no significa que esta fracción no se pueda escribir de una manera más simple. Entonces, por ejemplo, acá podríamos dividir por 9, simplificar por 9, obteniendo así 5 partido 110. Y ese número, de hecho, lo podemos simplificar todavía más. Si dividimos por 5 arriba y abajo, obteniendo un 22 abajo, ¿ya? Entonces, si bien esta es como la forma estándar de pasar un número decimal a fracción, no significa que la fracción sea reductible. Entonces, si después de transformar un número decimal a la fracción tuvieran que hacer más cálculos, sumar fracciones, dividir, multiplicar fracciones, se recomienda siempre pasar una fracción irreductible. Eso. Y si fuera otro caso, por ejemplo, porque acá los números que estaban fuera del periodo eran 0.
pero no, obviamente no tienen por qué ser 0. Si nosotros tuviéramos 32,7 vamos a un número más chiquito. Si tuviéramos 2,7 81, ¿no? El 81 periodo. Bueno, ese número, para transformarlo a fracción, como les decía, sería escribir el número entero, que es 2781. Luego a eso, restarle lo que está fuera del periodo, que en este caso es 27. Luego a eso, dividirlo por la cantidad de dígitos que hay en el periodo, que en este caso son 2. Y luego vamos a agregar tantos ceros como hay en el anteperiodo, que en el anteperiodo hay un solo dígito, entonces vamos a agregar un solo cero. Acá, bueno, quedaría operar esta resta, quedaría 2754, y eso partido de 990. No me voy a dar el trabajo de simplificarlo, pero sí es simplificable, porque por ejemplo nos podemos dar cuenta que los dígitos del número de arriba suman 18, lo que significa que es divisible por 3. No sé si estaban todos acá en la clase pasada, pero bueno, estuvimos viendo criterios de divisibilidad, que igual ayuda harto cuando queremos... O sea, criterios de divisibilidad es como reglas o estrategias que tenemos para saber si un número es divisible, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en 2754 podemos saber que es divisible por 3 porque 2 más 7 más 5 más 4, eso te da 9, más 5 que es 14, más 4 es 18, y 18 es divisible por 3. O, bueno, podrías también sumar de nuevo 1 más 8 que te da 9, y 9 es divisible por 3. Entonces, como la suma de los dígitos del número da un número divisible por 3, el número original también es divisible por 3. Y acá pasa lo mismo, que 9 más 9 más 7 es 18, entonces también es divisible por 3. Entonces ya sabemos que, por ejemplo, podríamos simplificar por 3 esta expresión, y por ende no es una fracción, es un triple. Y seguro que también se puede simplificar por otro número, pero lo voy a dejar ahí simplemente para no alargar. Ya. Acá, por ejemplo, cuando queremos comparar qué número es más grande, teniendo números decimales, es decir, las relaciones de orden, es importante siempre que tengamos igualado o el numerador o el denominador. ¿Ya? Porque si no es muy complicado comparar. Si, por ejemplo, como dice acá, tuviéramos 5 16avos y 3 décimos, ¿ya? Y queremos ver cuál de esos dos números es más grande, a simple vista no lo podemos hacer porque no tenemos ni mismo numerador ni mismo denominador. Entonces no tenemos nada como con qué mirar cuál de los dos números es más grande. Lo que podríamos acá hacer, hay varias estrategias, igual sería, por ejemplo, si esto lo planteamos como una relación de orden, ¿sí? Acá no sabríamos qué vamos, ¿sí? ¿Entienden? No sabríamos si estos números son iguales, si uno es mayor que otro. Entonces, lo que nosotros estamos buscando es como averiguar el signo que iría entre ellos, ¿sí? La relación que hay. Y esto 3 décimos, ¿sí? ¿Qué podríamos hacer? Si nosotros multiplicamos por 10 a ambos lados y multiplicamos por 16 a ambos lados, podríamos quitarnos los denominadores y simplemente tener los números naturales. Es decir, podríamos nosotros hacer 5 16avos por 10, que va a seguir teniendo la misma relación, con 3 décimos por 10. ¿Sí? Estamos simplemente multiplicando esto por 10 a ambos lados. Esto se va a cancelar. Acá vamos a obtener 50 16avos. ¿Sí? Estamos buscando la relación que eso tiene, en este caso con 3. Y el 16 puede pasar multiplicando para el otro lado, entonces vamos a obtener 50 con alguna relación de orden a 16 por 3, que es 48. Y acá ya podemos ver más claramente que como 50 es más grande que 48, podemos entonces escribir 50 es mayor que 48.
No, yo creo que no. Pero sí me gusta enseñar. Entonces, bueno, como el 50 es más grande que el 48, y acá simplemente lo que estábamos haciendo era multiplicar por distintos números, y ningún número de estos era negativo, la relación que hay acá, ¿sí? se mantiene hacia todos los otros pasos. ¿Sí? Entonces, si 50 es mayor que 18, bueno, esto es mayor que eso es mayor que eso, esto es mayor que eso, y por ende ya podemos saber acá que el 5/16 es mayor que 3 décimos. ¿Sí? Otra manera que tenemos para determinar la relación entre estos dos números sería, como les decía, si nosotros igualamos o numeradores o denominadores. ¿Sí? Entonces, de nuevo, si tenemos 5/16 y queremos saber qué relación tiene con 3 décimos, podríamos nosotros intentar que, por ejemplo, los numeradores sean iguales. ¿Ya? Entonces, mínimo común múltiplo entre 3 y 5 es 15. Entonces, al 5/16 lo vamos a multiplicar por 3. Por 3, por 3. Y al de acá, al 5 décimos, lo vamos a multiplicar por 5. ¿No cosa grabó? Y ya, entonces amplificamos. El 5 por 3 nos da 15. Acá abajo 48. 5 por 3, 15. Y 10 por 5, 50. Entonces, ahí que ya tenemos igual numerador, ya podemos comparar. Porque si nosotros tenemos 15 partido 48 y 15 partido 50, ¿cuál de estos va a ser más grande? Bueno, el que esté partido por un menor número. ¿Sí? Es tan fácil, por ejemplo, si yo tengo una barra de chocolate y yo tengo un medio de la, o sea, la mitad. Si yo tengo la mitad de una barra de chocolate, bueno, eso va a ser más que si tengo un octavo, que si tengo un 16avo de la barra de chocolate. ¿Ya? Entonces, si yo tengo cierta cantidad ciertas porciones de algo que está partido en un número. ¿Sí? Si yo tengo 15 pedazos de una torta partida en 48, voy a tener más que si tuviera 15 pedazos de una torta partida en 50, porque se entiende que un pedazo de 50 sería más chico que un pedazo de 48, una torta partida en 48. Entonces acá, el número que sería mayor sería el número que estaría partido por el menor de estos números, que en este caso es 15 partido 48. Y acá lo mismo, como teníamos esta relación de orden que se fue manteniendo, bueno, esto sería mayor que eso, esto sería mayor que eso, y por ende esto sería también mayor que eso, que tenemos lo mismo. Otra forma más sería, en vez de igualar los numeradores, igualar los denominadores. Lo voy a hacer acá. Si tuviera 5 partido 16, y quisiera saber de nuevo la relación que tiene con 3 décimos, bueno, podríamos acá amplificar de manera que los denominadores sean iguales. ¿Sí? Si acá amplifico por 5, y acá amplifico por 8, voy a obtener 25 ochentavos en relación con 24 ochentavos. Y acá de nuevo, si yo tengo 25 partes de algo partido en 80, o si tengo 24 partes de algo partido en 80, bueno, ¿qué va a ser mayor? Como están partidos en la misma cantidad de partes, simplemente el número en el cual yo tengo más partes, que en este caso es 25. Entonces la relación se mantiene, lo mismo se mantiene para arriba, y por ende acá podemos comprobar de nuevo que 5/16 es mayor que 3 décimos. Entonces hay distintas maneras que podemos usar para nosotros comparar fracciones, cuál de ellos es más grande. Otra manera, por ejemplo, sería convertirlas a número decimal, que igual tal vez podría ser más complicado porque requiere como hacer la división y todo, pero es posible también y lo pueden hacer ustedes si quieren.
Con un caso más simple, por ejemplo, si tuviéramos 3/4 y eso lo queremos comparar con un medio, ¿ya? Una opción fácil sería, por ejemplo, amplificar esto para que tenga el mismo denominador que esto, que sería 4. Otra opción también, como les decía, sería pasarlo a decimal, ¿sí? Entonces, 3/4, 0,75, y un medio es 0,5. Entonces, ahí teniéndolo en decimal ya puedo ver claramente que 0,75 es más grande que 0,5. Entonces, este número es mayor que ese, y por ende la relación original que era enseñada también, ese número es mayor que ese. Ya. Terminando con el capítulo 2, tenemos ahora también las aproximaciones. ¿Sí? Que dice, por ejemplo, bueno, aproximación por efecto por veces. Ya, esto quería pasar. Para truncar o para redondear, ¿sí? Nosotros si tenemos un número decimal, como dice acá, 3,1421. ¿Ya? Bueno, si nosotros lo truncamos a la milésima, como dice acá, truncar a la milésima, el número, bueno, el número acá con otro número, pero bueno, vamos a truncar a la milésima este número. Entonces, truncar a la milésima es llegar hasta el dígito que tiene la milésima. Como decíamos antes, esto es unidad, décima, centésima, milésima. Entonces, truncar a la milésima sería escribir el número hasta ahí nomás. Entonces, ese número sería unidad, décima, centésima, milésima, ¿ya? Y los números que están para allá, sea cuáles sean, no me importan porque si me dicen que trunco la milésima, yo en la milésima para escribir, entonces ahí trunco el número. Si me pidieran que lo truncara a la centésima, sería escribirlo ahí, 3,14. Si lo trunco a la décima, 3,1, ¿ya? Si lo trunco a la unidad, 3, y así. Otra cosa es, por ejemplo, cuando me piden redondear, que es otro término, otra forma de aproximación, que es, en vez de truncar, que es como simplemente cortar el número, tenemos redondear, que es, a ver, por ejemplo, si yo tengo 6,785, ¿ya? Y me piden que redondee el número a la unidad. Bueno, sería escribir simplemente en unidades cuánto podría ser ese número, pero teniendo en cuenta el dígito siguiente. Si yo el dígito que tengo después del número al que me piden redondear es 5 o más, entonces al número que a mí me están pidiendo, o sea al dígito que me piden, yo le tengo que sumar 1. Si acá me dicen redondear la unidad, bueno, yo me fijo en el 6, porque el 6 es la unidad, pero también me tengo que fijar en el dígito que viene después, que como es 7, como la décima es 7, y 7 es igual o mayor que 5, entonces yo a la unidad le voy a sumar 1. Entonces, redondeado la unidad sería 7. Si en vez de redondear a la unidad, yo quiero redondear a la décima, entonces me fijo, la décima es 7, pero la centésima, que es el dígito que viene después, como es mayor que 5, va a hacer que la décima se le sume 1. Entonces, redondeado a la décima, 6,8. ¿Ya? Si quisiera redondear ahora a la centésima, sería, bueno, me fijo en la centésima, que es 8, pero el número que viene después, que es la milésima, como es 5, también va a hacer que este número vaya para arriba. Entonces, redondeado a la centésima, 6,79. ¿Ya? En el caso de que no fuera mayor que 5, entonces el número lo dejo como está. Si por ejemplo, en vez de 6,785 era 6,782, ¿ya? Entonces ahora redondeo a la centésima. Bueno, como el número de ahí no es mayor que 5, entonces este número lo voy a dejar como está. Si es mayor o igual que 5, le sumo a una unidad al dígito que me piden, y si no, queda como vocal. Puede ser, ¿vale? Ya, entonces. Como terminamos entonces de desarrollar ya el capítulo 2, vamos a pasar a ver los ejercicios del control mini de este capítulo.
Vamos a ver los primeros 4 ejercicios entonces. No te sobraría. Escucha, si tuviera les daría, pero la verdad no tengo una guía del control mini 2. Sí tengo del 3 que se la puede entregar después para el pedido 3, pero del 2 no me queda. Bueno, dice acá, en una, no sé si lo puedo cantar. No sé si se alcanza a leer. Bueno, dice acá, para la pregunta. Dice, en una competencia de natación, Anita, Cata y Maca demoraron 25,4 segundos, 23,03 segundos y 25,3 segundos en llegar a la meta, respectivamente. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera? Voy a resolver la primera yo y ya de ahí voy a elegir a 3 personas para que pase a resolver la siguiente ejercicio. Dice, por ejemplo, nos dicen que hay una competencia y está Anita, Cata y Maca. ¿Ya? El tiempo de Anita es 25,4 segundos. El de Cata, 25,03. Y el de 25,03 y el de Maca en 25,3. Todos estos segundos, ¿ya? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es verdadera entonces? Sabiendo que esos son los tiempos de ella. Dice la A, Anita llegó antes que Maca. Como vemos, Anita se demoró 25,4 segundos, pero Maca se demoró 25,3. Entonces, como tienen igual parte entera, lo diferencian acá en la décima y vemos que el 4 es mayor que el 3, lo que significa que Anita se demoró más. ¿Sí? Entonces, que llegó antes, no puede ser. Maca llegó 27 centésimas antes que Cata. Maca vemos que llegó en 25,3 segundos, pero Cata llegó en 25,03. Entonces, podemos comparar y ver que Cata en este caso llegó antes. Y acá nos están diciendo que Maca, bueno, llegó cierto tiempo antes que Cata. Pero es mentira porque no llegó antes, sino que llegó después de Cata. Dice acá, Cata llegó primera, ¿ya? Podemos ver, Cata tiene un tiempo que es menor al de Anita y tiene un tiempo que es menor al de Maca. Entonces, efectivamente, Cata llegó primera. Y dice acá que Anita ganó la competencia. Bueno, obviamente quien gana la competencia es quien llega primero, y como dijimos que era Cata, quien había llegado primero, entonces Anita no, y por ende era C la correcta y que Cata va a llegar primero. Pía, ¿quieres salir a la pizarra? Vamos, Ya que a resolver la pregunta 2. Está bien. Es que mi la unidad. ¿Ah? 2008 sale el corazón. Sí. Más grande. Pues sí, también queda. Vamos. Ahí lo voy a explicar, ahí lo voy a explicar. Diosito daría 4. Sí, te lo mando a hacer. Ya, entonces acá lo que hizo Pía, como podemos ver, Me dijiste que estaba bien. Yo miré lo que pensé que estaba Está malo. no, no sé. ya a ver, me parece que hay un pequeño error. Casi. Ah, sí. Ya, pero está casi bien, está casi bien.
O sea, hasta donde desarrolló estaba bien. Ah, no. Pero le faltó una parte del enunciado. Dice acá, ¿cuánto es el doble de la quinta parte de la expresión? Entonces, la Pía lo que hizo, calculó eso, ¿ya? Entonces lo que hizo, dice 12 quintos dividido 3 décimos. Como tenemos una fracción dividiendo otra fracción, podemos, en vez de escribirla como una división, escribirla como una multiplicación. Así que lo que hacemos es a la segunda multiplicación dar la vuelta, o sea, a la segunda fracción. ¿Ya? Les decía, en una división de fracciones, ¿ya? Para no dividir, lo que podemos hacer es pasarlo a una multiplicación. Y para hacer eso, lo que hacemos es a la segunda fracción que nosotros tenemos, la damos vuelta, ¿ya? Si lo escribimos como álgebra, tendríamos A partido B dividido C partido D, ¿ya? Entonces tenemos una fracción dividido otra fracción, ¿ya? Y eso es lo mismo que si tuviéramos la primera fracción, pero en vez de dividir, multiplicamos por el recíproco de este número. ¿Sí? Si nos damos vuelta, en vez de C partido D, tendríamos D partido C, ¿ya? Y después de eso, bueno, pueden dar vuelta también primero, en realidad da lo mismo. Sí da lo mismo. Pero, a ver, espérense, no, espérense. No, el segundo no va, solo el segundo, sí. Porque claro, en una división tenemos el dividendo y el divisor, entonces el divisor en este caso se daría vuelta y ahí convertiríamos a una multiplicación de fracciones. Ya una vez que tenemos multiplicación, sería el numerador con el denominador, o sea, el numerador con el numerador y denominador con denominador, ¿sí? ¿Ya? Entonces acá lo que Pía hizo, teníamos 16 quintos dividido 3 décimos. Pero eso es lo mismo, como decíamos ahí, que 16 quintos por 10 tercios, ¿ya? La división que estaba acá, la dio vuelta, ¿ya? Luego acá, multiplicó. Ah, ya. Entonces, sí, también sirve esa oreja. El caso de oreja es como lo mismo, que tenemos A partido B, y todo eso por C partido D. Entonces, eso es lo mismo que, bueno, el número de más arriba con el número de más abajo, que es A por D, y luego eso por los dos números del medio, y tenemos el mismo resultado que obteníamos allá, ¿sí? Es básicamente como aplicarlo de otra manera, pero es exactamente el mismo, ¿ya? Es el mismo resultado. Bueno, entonces acá multiplicó 12 por 10, 120, 5 por 3, 15, ¿ya? Y acá simplificó 120 dividido 5, 24, 15 dividido 5, 3, luego acá, bueno, lo amplificó por 2 y lo simplificó por 6, ¿ya? Pero es lo mismo que si lo hubiera simplemente simplificado por 3, que también nos da lo mismo, que es 8, ¿ya? 8 partido 1, que es 8, ¿ya? Acá, bueno, en realidad, como les decía, lo que hizo, amplificó por 2, que es 24 por 2, 48, 3 por 2, 6, y acá dividir por 6, 48 por dividido 6, 8, y 6 dividido 6, 1, ¿ya? Y 8 partido 1 es lo mismo que 8. Pero te digo que de acá, bueno, o sea, de acá pero ya ahí podrían haber dividido por 3 y lo mismo. Ahora, esta cosa de acá, o sea, digamos, la expresión que teníamos acá, nos da 8. Pero parte del enunciado nos decía, ¿cuánto es el doble de la quinta parte de esto? Entonces, habría que preguntarse, ¿cuánto es el doble de la quinta parte de 8? Ahora, el doble de la quinta parte es, claro, 2 veces por la quinta parte. La quinta parte se puede representar como un quinto, y eso por el número que teníamos, que nos dio como resultado 8, ¿sí? 2 por un quinto es lo mismo que 2 partido 5, eso por 8, y luego el 8 lo podemos multiplicar por el denominador nomás, o sea el numerador, y nos queda 16 partido 5. Alternativa C. ¡Vamos! Era para el video la equivocación. Ah, ya. La gente daba lo mismo.
Ya, pasemos al ejercicio 3. ¿Alguien quiere resolver el 3? ¿La Maite? No, es mentira. Es muy fácil esa. No, no quiero. Es muy fácil. Pasa la pizarra, Fernando. Ya, Peña, dale. No, eso también me equivoqué. Sí, ese fue el consejo. Ahí está, ya lo hice. Ah, sí. Sí, sí. ¿Queréis foto para la María? Sí, creo. Oye, me regaló. Ah, Ahí me sirve. No tengo para qué seguir. seguro. Entonces tenemos unidad, décima y milésima. Bueno, acá entonces el Peña lo que hizo, sí, respecto al número 62 dividido 7, ¿ya? Muy fácil. Hizo la división, vio cuántas veces entraba el 7 en el 62, que le dio 8. Ya, con resto 6, luego al 6, para seguir poniendo más decimales, un 0. Cuando ya agregamos el 0 y no tenemos más números acá, habría que agregar la coma. Luego, ver cuántas veces entra el 7 en el 60, que entra 8 veces, queda con resto 4. Otra vez agregamos un 0, vemos cuántas veces entra el número 7 en el 40, queda 5, resto 5, le agregamos un 0 otra vez, vemos cuántas veces entra el 7 y ahí llegó a 7. Y podría haber seguido haciendo más decimales, pero con eso es suficiente y le da resto 1. Entonces, teniendo que este es el resultado aproximado de esa división, podemos ya contestar cuál de esas alternativas es correcta. La primera nos dice que redondeando la unidad es 8. Ahora, si redondeamos a la unidad, nos tenemos que fijar en la décima. Y como la décima es mayor que 5, redondeando la unidad, habría que a la unidad sumarle 1. Y 8 más 1 es 9. Entonces, la primera que nos dice que es 8 no puede ser. Redondeando la décima es 8 más 8. La décima es 8, sí, pero la centésima es 5, lo que haría que a la décima habría que sumarle 1 y redondeado a la décima por ende quedaría 8,9. Así que no. La D, por ejemplo, que tampoco es correcta, nos dice que redondeando la milésima es 8,856, pero acá como vimos, la milésima ya daba 7, entonces es imposible, que acá podríamos tener el valor de la milésima 6, si como parte de la división ya vemos que la milésima es 7. ¿Sí? Y redondeando a la centésima es 8,86, podemos ver acá que la centésima es 5, pero la milésima es 7, lo que haría que el valor de la centésima subiera a 1 cuando lo queremos redondear, dándonos así 8,86. Así que esa, dice redondear a la centésima es 8,86, es correcta, alternativa C. La Alicia. Camil. Sí, pero eso lo dijo la Alfonso. Yo lo leí, me parece tan alto. Ya, la 4. ¿Qué quiere hacer la 4? Por allá no salió nadie. A ver quién le ¿El Yuye? Puta. Mira, está diciendo hace rato. Oye, hay un video en YouTube. Yo está diciendo hace rato, ya sabe todas sus respuestas. A ver, vamos a ver. No me acuerdo ni lo que hice. No lo quería echar. Y el zoom lo hace para abajo, entonces no. Pero mueve la imagen, po. Pero es que estoy con. Más respeto. Dale, dale. Pero
yo apuesto que es la B. ¿Sí? Ya, pero ¿por qué? A ver, ¿por qué? Por eso es que apuesto. Tengo 6, lo multiplico por 2,3, que esto también es lo mismo. Lo multiplico por 4. Y paso multiplicando. Esto sería 12, como 20. Y 3, 4. Sí, ¿verdad? Asume esa duda seria. Entonces, ¿hay alguna forma de hacerlo sin probar la alternativa alternativamente? Que lo tuve que hacer así. Puro ojo. Esa partimos la que me parece muy bonita. No, acá la mejor opción que tenemos, que yo creo que también aparte es la única, es ir probando alternativa por alternativa. Si por ejemplo vemos que se repite algún término dentro de las alternativas, como por ejemplo podría ser mn, bueno, nosotros podemos calcular de antemano mn, ¿sí? Multiplicando estos dos términos, y ya después sabemos cuál es el valor de mn para las distintas expresiones. Pero en este caso, eran todas expresiones bastante distintas, entonces lo mejor que tenemos que hacer es simplemente ir probando. Acá, bueno, el Yuya le dio que era la B, pero por ejemplo tampoco descartó las otras. Entonces, para hacer las otras, podríamos por ejemplo acá, que tenemos suma por su diferencia, bueno, eso va a ser igual a m al cuadrado menos n al cuadrado, ¿sí? Porque m más n por m menos n. ¿Ah? No, bueno, Más respeto, pero para poder algo de bueno, si se acuerdan de este producto notable, pueden hacer m al cuadrado menos n al cuadrado, y si no, simplemente igual lo pueden hacer así. Si tenemos m más n, sería 2 tercios más 1/4, ¿ya? Y esto multiplicado por m menos n sería 2 tercios menos 1/4, ¿ya? Acá para poder operar igualamos denominadores, entonces esto lo voy a multiplicar por 4, nos va a quedar 8 doceavos, esto lo voy a multiplicar por 3, me va a quedar 3 doceavos. Acá lo mismo, ya sé cuáles son los valores, entonces no hace falta como que haga el razonamiento de nuevo, simplemente lo escribo de vuelta, pero acá con una resta. 8 más 3, 11. 11 doceavos, y eso multiplicado por lo que nos da acá, que es 5 doceavos. Multiplicamos, eso nos va a dar 55 partido 144. Vemos que no hay forma de que no tenga un número decimal, o sea, perdón, un número entero, porque de hecho es una fracción impropia y para las fracciones, no, perdón, una fracción propia, en el cual el numerador es menor que el denominador, entonces bueno, es imposible que eso nos pueda dar un número entero, ¿sí? Para la B, bueno, voy a comprar las otras, las que son correctas. Para la C nos están diciendo que 8m partido 3n sería un número entero. Ahora, 8m es lo mismo que 8 por 2 tercios, y 3n es 3 por 1/4. Acá esto, bueno, 16 partido 3 por 3 partido 4. Eso da 4 partido 9, y eso no nos da un entero tampoco. Es cercano a 7, pero pueden hacer la división, no da entero tampoco. Y para la última, el 3m menos 2n, y sería 3, 2 partido 3, menos 2 por un cuarto, esto es 6 partido 3, menos 2 cuarto, y ahí esto es 2 menos 2 medios, que es lo mismo que 2 menos 0,5, si quieren lo pueden calcular en decimal, y eso da 1,5, no da un número entero.
pero tampoco. Ahora, la opción que era correcta, que era la B, nos podemos dar cuenta que si multiplicamos 6 por 2 tercios por un cuarto, ahí en ese caso, como había hecho Julie, esto es 12 partido 3 por un cuarto, 12 por 1, 12, 3 por 4, 12, entonces como resultado nos va a dar 1, que obviamente es un número entero, entonces la correcta era la B. ¿Cuánto tiempo? Le voy a pedir que se anoten los que están presentes con su nombre y apellido, bueno, nombre, apellido y curso. ¿Se lo puedo contar ahora? Eso ya la hago en la vez que viene. Sí, la clase que viene. ¿Qué es? Pero la última electricidad. ¿Por qué? Está ahí. Creo que feriado de curso. No hay que ser. Eso mismo. Pero es mío. Entonces, la clase que viene. Son las 2:57, ¿puede ser? ¿Qué hora es? Ahí tiene. Ya, bueno. Pucha, la idea de hoy era, bueno, aunque sea por lo menos haber empezado el capítulo 3, pero miren, igual terminamos el capítulo 2. Disculpen si tal vez la clase va muy lenta. Ustedes, no sé, díganme, me pueden decir sus comentarios o qué tal, qué onda. Mira, primera vez que te pongo a practicar, porque no sigue que muchas gracias, de verdad. La dice el mismo curso, sí. Pero la gente está Claro, yo la idea que tenía era, bueno, le pedí al profe Cristóbal que imprimiera acá el control mini 3, que sería el capítulo 3, porque tenía pensado avanzar en la materia de eso hoy día. Pero claro, bueno, por temas de tiempo no se va a poder. Igual estoy contento de que bueno, terminamos el capítulo 2. Entonces ya dejamos de estar desfasados entre capítulos y clases. Así que ya a partir de la siguiente clase ya sí vamos de lleno con el capítulo 3. Y sí, sería la idea hacerlo completo, entonces pasar el contenido y después de eso ver el ensayo mini, o sea, perdón, el control mini que les acabo de entregar, revisarlo pregunta por pregunta y también hacer algunos ejercicios más, pasando pizarra y ahí ustedes, bueno, ahí vemos cómo será la siguiente clase. Pero eso, la idea es que ya a partir de ahora sí sea un capítulo por clase. Otra cosa que les quería comentar es que, bueno, como se dieron cuenta, la clase está siendo grabada. Espero que a nadie le haya molestado si tal vez cuando saliera la pizarra, si no me pueden decir igual, en caso de que en algún momento salgan, en caso de que en algún momento salga la pizarra y les dé vergüenza o por la cámara o algo así, igual me pueden decir si hace falta corto esa parte del video, si ustedes no quieren salir. Entonces eso, voy a estar subiendo durante esta tarde cuando pueda. Cuando pueda subir la clase a mi canal, está acá, ya está la clase anterior subida, que no tiene tampoco bueno, la mejor calidad, pero bueno, esperemos que esta haya salido mejor. Y eso, la idea sería, bueno, como les decía, pasar un capítulo por clase. Ustedes me pueden ir diciendo si tal vez voy muy rápido, voy muy lento, sus comentarios, lo que quieran. También si tienen alguna duda sobre algún ejercicio, ya sea de los controles que estamos pasando o del libro. Recuerden que también como vamos en conjunto con el libro, siempre pueden ir viendo ahí ustedes cuando quieran ejercitar, abrir su libro y viendo ejercicios. Si tienen algún tipo de duda, estoy abierto a preguntas, me pueden buscar cuando ustedes quieran para explicar
explicarles lo que necesiten. Y eso. ¿Sí tú sabes cuál era la respuesta de la última? No. La última no la quise mostrar ahora porque siento como que estaba medio mal redactada, como que no entendí. Yo no la entendí para nada. Sí, yo tampoco entendí. Como que la intenté resolver, pero creo que la verdad era como un problema de la pregunta que estaba mal hecha. Entonces, por eso no la quise resolver. Porque como que había, puede llegar a confusiones, dudas y todo, entonces mejor no. Eso no. Así que bueno, eso. No sé si alguien tiene algo para decir, algún comentario. Todo increíble. Otra cosa más que les quería comentar. Estoy evaluando la posibilidad de tal vez hacer un día más de taller, que sería los martes. No es, obviamente no es obligatorio, simplemente si quieren. Esto bueno por un tema de que no queda tanto tiempo para la PAES y queriendo pasar un capítulo por clase, si bien es algo rápido, quedando algo así como 4 meses y teniendo algunos viernes que son feriados, bastante complicado que lleguemos a cubrir todo el libro si hacemos una clase por semana. Entonces por eso la idea sería hacer... ¿Ah? No. O sea, es una idea, por eso decía. No he pedido permiso todavía, pero claro, la idea sería hacer 2 veces a la semana. No sé a ustedes qué les parece. En todo caso, yo sé que tal vez los martes pueden ser más complicados para ustedes que los viernes. ¿Y los lunes? Pero... No, los viernes no. Pero como siempre las clases estarían grabadas y las pueden chequear más tarde si quieren, o si no después a la siguiente clase se ponen al tanto y nos pueden hacer preguntas de lo que quieran sobre los distintos capítulos. Así que bueno, eso, ya estamos sobre la hora. Gracias. Y nada que decir. Cuídense, que les vaya bien.